Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora, Voz Puente Radio, donde estás, no es el final. Hoy es miércoles 28 de julio del 2020. Continuando con nuestra programación para este día, contamos con la presencia de Héctor en esta noche. Pero bueno, Héctor en su segmento Tertuleando desde el Alma tiene una invitada especial como cada 8 días, como cada segmento. Así que Héctor, preséntanos tu invitada, ¿cómo estás? Gracias, Jorge. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos aquí a este nuevo programa, a todos los radioescuchas. Y como bien dices, Jorge, tenemos una invitada especial que, bueno, ustedes ya conocen, ya ha estado con nosotros en otros programas. Ella es Blanca Estela Chávez y nos trae un tema de interés, como pues todos los que traemos cada 8 días. Primero que nada, bienvenida, Blanca. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes, Jorge, Héctor. Gracias. Perfecto, qué bueno. Blanca, en otras ocasiones, aquí en el programa con Mabel, que bueno, desgraciadamente el día de hoy no va a poder estar con nosotros, pero desde aquí le mandamos saludos. Claro. En reiteradas ocasiones hemos platicado acerca de los pensamientos, porque sabemos que los pensamientos tienen un poder muy grande en todas las personas. Y precisamente el tema de hoy es enfocarnos a por qué los pensamientos nos enferman. Pero, bueno, sabemos que tiene las dos vertientes, porque así como nos enferman, también los mismos pensamientos nos pueden sanar. Y el tema de hoy, Blanca, precisamente es enfocado a entender cuando nos enfermamos, por qué nos enfermamos, porque muchas veces, sin darnos cuenta, nosotros mismos los estamos ocasionando. Digo, es un poco paradójico, pero así es. Entonces, si nosotros empezamos a entender, a comprender cómo es o cómo son nuestros programas o nuestros sistemas de pensamiento, podemos evitar muchas cosas, ¿sí? Y bueno, yo sé que tú has trabajado mucho este tema, has trabajado mucho a este nivel de pensamiento con otras personas que has ayudado. Entonces, me gustaría que, bueno, empezando ya de lleno, ¿qué nos podrías hablar acerca de este tema, Blanca? Así es. Mira, este tema a mí se me hace muy interesante porque efectivamente tenemos que hablarlo desde dos puntos diferentes que tienen que ver con el pensamiento, sí, pero que son diferentes. Uno, porque una parte es por qué mi cuerpo se está enfermando a través de mis pensamientos. Y la otra parte que se me hace muy interesante es por qué mi cuerpo genera una enfermedad que tiene que ver con mi creencia. Fíjate qué interesante son los dos puntos. Pero vamos a iniciar con, digamos, el más sencillo, solo para que se entienda. Y lo vamos a empezar con un ejemplo, algo que nos sucede a todos. Cuando nosotros estamos en una situación de estrés por el trabajo, por algún evento, por algún proyecto, por algo que estamos viviendo, nuestros pensamientos empiezan a descontrolar. Empezamos a sentir malestar, miedos, empezamos a pensar, por decirlo así, en lo que pudiera pasar. Entonces todo eso está generando una carga de energía, de estrés, de pesadez que nos estamos, digamos, es como si lo estuviéramos almacenando, por decirlo de alguna manera. Cuando pasa esa situación, nuestro cuerpo va a reaccionar de alguna manera. Y la manera en que reacciona es física, porque nosotros tenemos un cuerpo físico. Entonces, para poner el ejemplo, les voy a decir una experiencia que yo tuve apenas hace poquitos días. Se hizo el bautizo de mi nietecito, el más pequeño. Para llegar a hacer la fiesta y todos los preparativos, fue un momento de mucho estrés por la cuestión de la economía,
por la cuestión de que si se podía o no realizar por la situación que vivimos de la pandemia, por situaciones que se iban presentando, y entonces empecé a acumular muchísimo estrés, mucha tensión. Pasa este evento, ese bautizo de mi nietecito, y mi cuerpo empezó a generar algo así como una gripa. Empecé a tener mucha congestión y empecé a darme cuenta de algo. Esto me pasa desde hace mucho tiempo, pero yo no era consciente de por qué realmente me estaba pasando. Les pongo este ejemplo porque se puede decir que fue lo que me hizo abrir los ojos para darme cuenta que lo que pasaba era que mi cuerpo estaba acumulando tanta tensión que tenía que liberarla. Cuando pasa ese periodo, se empieza a liberar todo ese estrés por medio de esa situación física. Cuando yo me doy cuenta que lo único que me está pasando es precisamente liberar todo lo que acumulé, entonces me relajé, permití que mi cuerpo fluyera, sacara toda esa energía que había acumulado y empecé otra vez a sanar, por decirlo de alguna manera. Entonces, para mí fue muy evidente y muy claro que cuando nosotros, a través de nuestro pensamiento o las emociones, por las situaciones cotidianas que tenemos, empezamos a tener y generar mucho estrés, todo eso se va a acumular. En algún programa pasado habíamos compartido que todo eso es energía y que esa energía tenía que salir de alguna manera de mi cuerpo. ¿Y cómo sale esa energía? Precisamente con eso a lo que nosotros le llamamos enfermedad. Es decir, se genera por el estrés, por lo que estamos acumulando, por la tensión, pero nuestro cuerpo, que es tan sabio, ayuda a que eso empiece a salir. Obviamente no va a salir de una manera muy agradable, porque lo que se acumuló fue estrés, fue pensamientos negativos, quizá temores, tensiones, y eso tuvo que salir. Cuando somos conscientes de eso, entonces podemos darnos cuenta y ayudarnos nosotros mismos a relajarnos, a tranquilizarnos y a permitir que toda esa tensión se vaya, salga del cuerpo y otra vez regrese, digamos, a su equilibrio, por decirlo de alguna manera. Fíjense que esto es muy importante, Héctor, es muy importante porque todos tenemos situaciones de estrés, de tensión, por la economía, por el trabajo, por situaciones que se nos presentan en la vida. Y después de ese periodo, nuestro cuerpo tiene que sanarlo, tiene que liberarlo, y es cuando se presenta a lo que nosotros le llamamos enfermedad. Fíjate que esto es muy importante que lo comprendamos, porque en esto también están nuestros pensamientos y siempre unido a las emociones. ¿Qué te parece esto que te digo, Héctor? ¿Cómo lo ves tú? Mira, Blanca, ahorita que estabas hablando, me imaginé algo así como una olla express. Así es. Todos conocemos el mecanismo de una olla express. Se mete la comida, se pone agua, etcétera, y se pone a calentar hasta que llega un punto donde la presión es tanta que empieza a sacar vapor, y de hecho cuando saca el vapor, que empieza ese silbidito, sabemos que ya está cocida. Pero ¿qué pasa si no abrimos la tapa? Puede explotar la olla express. De hecho, yo recuerdo, ahorita comentándolo, recuerdo en alguna ocasión, cuando era niño, a mi madre le explotó una olla express que fue tanta presión que la estufa se dobló, se dañó, la tapa se marcó en el techo. ¿Por qué lo comento, Blanca? Porque cuando nosotros empezamos a guardar este tipo de pensamientos, por llamarlo de alguna manera, negativos,
¿sí? Pensamientos, sentimientos de que me va mal, de que estoy mal, de que nada me sale bien, etcétera, ¿sí? O los demás, mi jefe del trabajo me odia, etcétera. Este tipo de pensamiento, lo que estamos haciendo es irlos almacenando dentro de nosotros poco a poco, y va a llegar un momento donde se va a convertir en una olla express y va a explotar. Y lo que tú estabas comentando, perdón, cuando salgan estas emociones por los pensamientos que estuvimos generando, no van a salir de una manera armónica, sino que van a explotar y se van a manifestar precisamente a través de lo que llamamos enfermedades. Pero si nosotros nos damos cuenta que estamos almacenando este tipo de emociones por los pensamientos que estamos generando, podríamos evitarlo. Por eso es tan importante. Aquí me gustaría que ahorita más adelantito nos comentaras de qué manera podríamos empezar en primer lugar, a darnos cuenta cuando estamos generando este tipo de pensamientos negativos. Y en segundo lugar, cómo hacerle para darle salida y que no los vayamos guardando. Porque a veces no sabemos cómo hacerlo y lo vamos guardando, nos vamos reprimiendo, y de repente cuando salen de una manera exagerada, a lo mejor a través de ira, y en ese momento explotamos y decimos cosas que no queremos decir, podemos herir incluso a las personas más cercanas, pueden salir a través de arranques de, no sé, a lo mejor empezamos a consumir cosas pues, que nos van a dañar, o a lo mejor hasta comer en exceso. Sabes que las adicciones están muy, ¿cómo decirlo? Pues están muy aunadas, vaya, con el tipo de pensamientos que tenemos, ¿no? Entonces, para darle seguimiento al tema, primero, Blanca, ¿cómo podríamos empezar a detectar este tipo de pensamientos negativos? ¿Y cómo podríamos empezar a darle salida para evitar que se acumulen? Porque no los podemos evitar, eso es seguro, o sea, no podemos evitar este tipo de pensamientos o este tipo de energía negativa, ¿sí? Va a estar ahí en nosotros, pero si nosotros logramos un equilibrio, vamos a evitar que se vaya acumulando y llegar a este tipo de situaciones donde, pues, la mayoría de las veces nos va a perjudicar. Entonces, ¿cómo podríamos hacerle, Blanca? Sí, mira, una parte muy importante es cuando nosotros empezamos a tener situaciones en el trabajo, en donde sea, por lo general empezamos a pensar en lo que pasaría en un futuro. Y eso es algo que nos pasa a todos. Empiezas a pensar en cosas que no han pasado. Empiezas a hacer suposiciones. Empiezas a pensar, a tener miedo de algo que no ha pasado, que no es real, pero en nuestros pensamientos tenemos esa suposición. Entonces eso lo que hace es generar un gran estrés. Pero fíjate bien, estamos diciendo que es algo que no es real, que no está pasando. Entonces, el primer paso y más importante es no hacer suposiciones. Es decir, si yo estoy en una situación, tengo que ver, a ver, ¿qué es lo que estoy viviendo? No lo que yo supongo que va a pasar, no. Ahorita, ¿qué estoy viviendo? ¿Qué está pasando? Ok. Si hay algún malentendido, lo aclaro, porque si no, hasta suponemos que las personas están pensando o están hablando de tal cosa. No. Aclaro las cosas primero. No supongo nada. Veo lo que en este momento me está pasando. Eso es primordial. Ahora, de eso que yo estoy viviendo, vamos a otro segundo paso, por decirlo de alguna manera. Ok, con esto que me está pasando, ¿cómo puedo yo resolverlo?
si yo estoy en una tensión, estar pensando lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿me va a ayudar a resolver esta situación? Me lo voy a preguntar. Si no me va a ayudar, entonces, ¿para qué le estoy dando vueltas y vueltas a lo mismo? Entonces, lo que tengo que hacer es centrarme en lo que estoy viviendo en este momento y ahora sí, ¿qué acciones voy a tomar para ir desglosando, para ir resolviendo la situación? Para que llegue a ese punto, lo primero es me relajo. Es decir, yo me relajo, hago respiraciones profundas, porque eso me va a ayudar a centrarme, a tranquilizarme. Cuando nosotros nos tranquilizamos, podemos tomar decisiones acertadas. Cuando nosotros estamos en una situación de estrés y estamos en ese pensamiento, en ese bloqueo, en esa suposición, mis decisiones no van a ser acertadas porque van a estar igual que yo dando vueltas nada más. Entonces es importante tener calma. Muchos van a decir, pero ¿cómo voy a tener calma si estoy en esta situación? Ok, no digo nada, tan solo me relajo, hago respiraciones. La respiración, Héctor, es algo muy importante porque vamos a oxigenar nuestro cerebro y eso va a hacer que todo el sistema nervioso se vaya tranquilizando. Y si se va tranquilizando, esa información va a pasar a mi cuerpo físico, que también va a ir tranquilizándose. Entonces, esos pasos son importantísimos. Respiro, no hago suposiciones y trato de tranquilizar mi cuerpo. De esa manera se va a abrir el panorama para yo ver otras opciones, otros caminos en donde yo pueda tomar una mejor determinación, una mejor respuesta o una vía más adecuada para resolver lo que yo estoy viviendo. ¿Se comprende eso? Sí, mira, y precisamente, Blanca, esto que estás diciendo de primero tranquilizarnos, en verdad que cómo ayuda, ¿eh? Porque muchas veces no sabemos qué hacer ante alguna situación y empezamos a tomar decisiones que no son las más asertivas. Así es. Y como bien dices, lo primero es guardar la calma. Cuando uno está en silencio, y esto va a ser tema para otros programas, porque el silencio, Blanca, es súper importante. Sí. Para poder llegar a estar en este estado de calma, se tiene que guardar silencio. Y no me refiero nada más al silencio de la voz, del habla, sino al silencio mental, porque la mente es caótica por naturaleza, pero nosotros, desde la conciencia, podemos llegar a tranquilizar la mente y estar en este estado de tranquilidad, de paz, para poder tomar mejores decisiones. Y quiero retomar dos puntos de lo que hablabas anteriormente. Cuando nosotros estamos pensando en el futuro o en el pasado, no nos permite estar en el presente y estamos, como decías, continuamente repitiendo pensamientos, ya sea que hayan sido del pasado y estemos, ay, es que esto que me hizo esta persona y cómo me trató y cómo me habló, y estamos duro y duro y duro y no soltamos esa situación, ¿sí? Pues realmente estamos atorados. O lo que decías de hacer suposiciones, estar pensando en, es que no quiere hacer esto, es que él, no sé, me lo dijo porque no le caigo bien, ¿sí? Es que ya no me habla porque, no sé, porque estoy feo, por decir cualquier cosa, ¿sí? Es decir, estamos haciendo suposiciones y estar en el pasado o en el futuro nunca nos va a permitir estar en el presente, que es el momento más importante de nuestra vida, porque es el que estamos viviendo, ni en el pasado ni en el futuro. Y ahorita te comparto algo hablando de las suposiciones. Yo
anteriormente, sobre todo en la etapa de mi adolescencia y todavía de adulto, cuando estuve casado, yo era una persona muy celosa, muy celosa. Entonces, imagínate todo lo que las historias que mi mente creaba, cosas que muchas ni eran ciertas, pero yo suponía, ¿sí? Suponía que a lo mejor mi esposa me engañaba, suponía que ya tal persona se enojó conmigo por lo que dije, o que no me quieren ver, que no me quieren hablar. Es decir, mi mente era tan caótica y constantemente estaba haciendo suposiciones hasta que me di cuenta que la única persona que se estaba haciendo daño era yo misma. Con los celos, yo solo me estaba haciendo daño, y el estar haciendo suposiciones acerca de lo que los demás creían o pensaban, pues realmente el único que sufría era yo, porque las otras personas realmente muchas veces ni siquiera pensaban lo que yo estaba creando en mi mente, y mi mente estaba dando vueltas y vueltas y vueltas. Pero ¿por qué sucedía esto? Porque mi mente era caótica y no me permitía entrar en este estado de paz y de calma, hasta que comprendí, que esto me llevó muchos años después, que tenía que guardar silencio y no hacer suposiciones, ni tampoco tomarme las cosas de manera personal. Así es. Ahorita lo comento porque me acordé del librito de los 4 acuerdos, que por cierto es muy bueno y lo recomiendo para quien lo quiera leer. Esto de estar haciendo suposiciones, esto de tomarse las cosas personal, precisamente nos trae y nos hace que creamos pensamientos negativos o falsos. Y entonces se va a repercutir en nuestro cuerpo tarde o temprano, y esto se va a somatizar y se va a convertir en una enfermedad. Por eso tan importante esto, Blanca, de soltar las cosas. Y como bien decías, primero, estar en paz, lograr este estado de paz, de tranquilidad, y desde ahí uno piensa de manera más clara. Desde ahí uno puede tomar mejores decisiones, porque muchas veces estamos a las prisas, que por el trabajo, cosas que hay que hacer, y tomamos decisiones así como decimos acá en México, muy al aventón. Y esto quiere decir que no nos tomamos el tiempo de analizar y tomar la mejor decisión, sino tomamos la primera que nos venga. Y esto, muchas veces ya después nos arrepentimos porque no nos tomamos el tiempo de tranquilizarnos. Y lo que tú decías de respirar profundo varias veces, esto nos lleva precisamente a encontrar este estado de tranquilidad, de paz, para entonces sí analizar cuál es la situación y tomar mejores decisiones, ¿sí? Por lo tanto, pues aquí la invitación es a tratar de tranquilizar la mente. La mente nunca va a dejar de pensar. De hecho, su función es estar con pensamientos constantemente, pero nosotros sí tenemos la capacidad de ser conscientes y darnos cuenta qué tipo de pensamientos estamos adquiriendo. Y entonces ahí es el momento de decir, oye, ¿por qué estoy pensando puras cosas negativas, ¿no? Yo he escuchado a personas que estás platicando y se quejan de todo, se quejan que porque el gobierno, que porque el trabajo, que la familia, o sea, como que todo es queja y queja. Y entonces luego te dicen, es que ya estoy enferma de esta y estoy enferma de otro, y dices, oye, pues ¿cómo no te vas a enfermar si todo el tiempo estás metiéndole a tu mente pensamientos negativos, de preocupaciones, de quejas? Y ahí es donde hay que hacer este alto total, y decir, a ver, ¿esta es la vida que yo quiero? ¿Quiero estar así, en constante estrés, en constante preocupación? ¿Esto es lo que yo quiero? ¿O quiero una vida más plena, que me llene, que me sienta bien, contento, feliz con lo que hago? Entonces tenemos el poder de cambiarlo, que regresamos a lo que decíamos al principio, que si tenemos el poder para enfermarnos, por supuesto que tenemos el poder para salir de ahí, y además para recuperarnos. A ver si más adelante podemos retomar esto, porque sé que has ayudado a personas a sanar enfermedades que podríamos decir graves, o difíciles o complicadas, a través de todo esto, Blanca,
Por eso es tan importante que lo comprendamos. Sí, fíjate que ahorita salió muy bien lo de la suposición, porque fíjate que a través de suponer cosas, nosotros damos por hecho que las cosas son así. Y cuando damos por hecho algo, estamos formando creencias. Y esas creencias van a ser cosas en nuestra mente y en nuestro cuerpo. ¿Por qué digo esto? Yo les decía que había dos aspectos importantes. Uno, lo que el estrés me está ocasionando, y lo otro era lo que yo estoy creyendo y estoy creando en mi cuerpo. Fíjate qué interesante es esto. Les voy a compartir de mi propia experiencia. Resulta que hace tiempo uno de mis hijos empezó a presentar por situaciones que él estaba viviendo crisis asmáticas. A él se le llevó con varios doctores y todos decían que el polvo, los gatos, el humo eran muy malos para la situación que él estaba viviendo. Pero para ese entonces nosotros teníamos un gato en casa que era de mi nietecito. Yo me encargaba de este gatito, es decir, yo lo cuidaba, yo le daba lo que ocupaba. Y yo estuve muy bien, nunca tuve problemas. Íbamos desde niñas, hemos ido a un lugar que es en el bosque muy bonito, donde pues se prende chimenea, hay fogata, y nunca jamás me había hecho daño el humo ni el polvo. Resulta que cuando mi hijo vivió estas situaciones, yo estaba junto con él, yo era la que lo llevaba y veía las situaciones, me empecé a dar cuenta que yo me empecé a enfermar. Empecé como a mormarme, empecé a tener malestares físicos, y llegó un momento, Héctor, que hagan de cuenta que a mí me empezaron a dar crisis asmáticas cuando yo jamás tuve eso. Entonces yo dije, no, lo que está pasando es que el gato que está en la casa me está generando esa enfermedad. Entonces sacamos al gatito de la casa. Cuando lo sacamos, me empezó a bajar un poquito esa situación, pero me regresaba. Y entonces yo decía, ya no hay gatos. Entonces, ¿por qué yo estoy así? Entonces, el culpable fue el polvo. El polvo es el que me estaba ocasionando eso. Tuvimos mucho cuidado con el polvo y otra vez me bajaba y otra vez me volvió a dar esa situación. A tal grado que yo ya no quería ir a este lugar a donde vamos desde muy pequeños, ya no quería ir por el miedo, esa es la palabra, por el miedo a que iba a respirar el humo de la fogata o el humo que se hace de la chimenea. Cuando yo iba, para mí era muy difícil porque no podía dormir. Fíjate hasta qué grado fue esto, que llegué a usar el inhalador que se le da a los que tienen esta situación de asma. Eso me pasó por mucho tiempo. Tuve que nebulizarme, tuve que usar eso cuando jamás me había pasado. Hasta que llegó un momento en que me di cuenta que yo estaba creando una enfermedad en mi cuerpo. O sea, hagan de cuenta que yo adquirí yo adquirí la creencia de que yo tenía esa enfermedad y por lo tanto mi cuerpo la estaba manifestando. Yo tengo unos guías que siempre me han ayudado. Cuando yo estaba, de las últimas veces que me pasó, cuando yo estaba en esas crisis, preguntaba si tenía que usar el inhalador. Y lo que me dijeron fue, eso no va a controlar tus pensamientos ni los va a quitar. Cuando a mí se me dijo eso, empecé a trabajar y me di cuenta que cuando yo tenía situaciones de ansiedad, esa es la palabra, empezaba a tener miedo y a revocar esa situación asmática. Y fue cuando empecé a trabajar en mis pensamientos, en controlar
en eliminar esas creencias. ¿Y qué fue lo que me ayudó? Algo que tú dijiste ahorita, Héctor, el tiempo presente. Cuando yo empezaba a sentir la ansiedad, lo primero que hacía era, a ver, ¿dónde estoy? Y yo empezaba a ver todo lo que había. A ver, estoy en mi casa, o en el cuarto, o en el baño, lo que estuviera, en donde estuviera. A ver, ¿qué estoy haciendo? Es decir, a mi mente la empecé a centrar en lo que en ese momento estaba viviendo. ¿Para qué hice eso? Para empezar a eliminar precisamente cosas que no son reales, que no existen. Es decir, quité pasado, quité futuro. Me centré en el presente. Y cuando empecé a darme cuenta de que podía controlar eso, de que por medio de la respiración, insisto, porque lo he vivido y lo he comprobado, cuando por medio de la respiración empecé a controlar mi pensamiento, empecé a controlar la ansiedad de mi cuerpo, llegó un momento en que empecé a generar un cambio en mí. Y tan grande fue ese cambio que ya no necesité todo lo que anteriormente tuve que hacer. Y ahí fue muy claro para mí que muchas veces nosotros creemos en algo y le damos tanto poder a esa creencia que se hace realidad en nosotros. Mi experiencia, le di tanto poder a esa creencia de que yo estaba enferma, de que yo necesitaba algo para poder salir, algo, medicamentos, hasta que yo empecé a trabajar en eso, empecé a eliminar, empecé a relajar mi cuerpo, a hacer las respiraciones y centrarme en el presente, en el momento, en mi realidad, mi cuerpo empezó a cambiar, empezó otra vez, digamos, a equilibrarse y comprendí que el estrés es el peor amigo que tenemos. Entonces, vamos a ayudarnos, relajándonos, tranquilizándonos, centrándonos en el presente y con la respiración. Eso realmente, Héctor, es una gran ayuda. Se los comparto porque a otras personas les ha pasado lo mismo. Empiezan a creer que tienen algo y le da con el pensamiento tanto poder a eso, enfermedad, malestar, en fin, la situación que sea, que lo que no te estás dando cuenta que es precisamente donde estás poniendo la atención, le estás dando poder. Quita la atención de eso, ayuda a tu cuerpo y entonces él va a empezar a regenerarse y a regresar en su equilibrio. ¿Cómo ves, Héctor? Sí, y fíjate, Blanca, esto que estás diciendo de cómo le damos poder a nuestros pensamientos, digo, yo creo que todos lo hemos vivido, todos lo hemos experimentado, pero la diferencia es que no nos hemos dado cuenta. Así es. Porque cuando tú te das cuenta, es decir, cuando tomas conciencia, es cuando tienes ese poder de revertirlo. Yo recuerdo en una ocasión que yo creía que estaba enfermo, que me estaba enfermando y yo ya me estaba asustando porque dije, creo que estoy enfermo. Y yo decía, a lo mejor tengo diabetes, a lo mejor me estoy enfermando de cáncer. Yo estaba ahí con una serie de pensamientos. Sí, en ese tiempo todavía la verdad es que no conocía muy bien todo este poder del pensamiento y recuerdo que una persona me dijo, o sea, porque le estaba platicando, no, es que yo creo que estoy enfermo de esto, y me dice, pero no le des poder, no le des poder eso. Entonces yo me quedé así como, pues ¿cómo que no le dé poder? O sea, yo no comprendía a qué se refería, ¿sí? Y me decía, es que si tú estás pensando en eso, que estás enfermo o que te vas a enfermar, le estás dando poder. Y lo que estás haciendo es que puede que se haga realidad. Y apenas te digo, yo todavía no conocía esto, hasta después comprendí lo que me querían decir, ¿no? Lo que me quería decir esta persona. Aquello en lo que tú piensas, en lo que tú te enfocas, es lo que le estás dando poder y es lo que se va a manifestar.
yo creo que todos hemos escuchado en algún momento que nos han dicho, tú eres el creador de tu vida o de tu realidad, tú creas tu realidad. Cuando yo no comprendía esto, pues la verdad es que no lo entendía. Yo decía, pues, ¿cómo que yo creo mi realidad? No, mi realidad es esta, la que estoy aquí, ¿no? Lo que estoy viendo. Pero lo que yo no sabía es que lo que yo estaba viviendo era gracias a lo que yo había pensado anteriormente. Por lo tanto, cuando empecé a comprenderlo, dije, entonces lo que yo estoy pensando ahorita se va a manifestar a futuro. Y entonces es como uno manifiesta su vida, como uno crea esa realidad. Por lo tanto, si ahorita yo me encontrara mal, ya sea de enfermedad o en una situación muy difícil, familiar, de trabajo, lo que sea, ok, ahorita puede empezar a cambiar mis pensamientos para que más adelante cambie esa situación, porque no es de que cambie de inmediato, o sea, oye, si tantos años llevamos pensando lo mismo y también queremos cambiarlo de un segundo a otro, pues no, se necesita un proceso. Así como nos llevó un proceso llegar a esa situación por todo lo que estuvimos pasando, se necesita un proceso para a partir de aquí cambiar lo que sería el futuro, por decirlo así, ¿no? Hablando en cuestiones de tiempo. Pero entonces, cuando yo soy consciente de eso, puedo cambiar mi realidad, puedo cambiar mi futuro. Por eso es tan importante lo que aquí platicamos mucho con Mabel Blanca acerca de la conciencia, de lo que es ser consciente o el despertar de conciencia. Tiene muchos nombres, pero nosotros decimos ser consciente. Cuando tú eres consciente puedes cambiarlo. Cuando no eres consciente, ¿cómo lo vas a cambiar si ni siquiera sabes o no te das cuenta que tú lo estás creando? Para poder cambiar algo, primero tenemos que darnos cuenta. Y el darnos cuenta es precisamente ser consciente de todo esto. Por esto, el poder de la conciencia puede cambiar nuestra vida. Fíjate, uno quiere un cambio en su vida, pero estamos repitiendo lo mismo, lo mismo y lo mismo. Pues, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo vamos a cambiarlo? Ya lo decía Einstein, fíjate, ¿no? Uno de los grandes científicos en la historia de la humanidad, decía, definición de lo que era hacer la estupidez o algo así, ¿no? Dice, la estupidez es repetir lo mismo y esperar un resultado diferente. Algo así, decía. Pero cuando ya lo analizamos, decimos, pues sí. O sea, si yo lo aplico a mi vida, digo, ¿cómo quiero un cambio si estoy repitiendo lo mismo? Estoy pensando lo mismo, estoy con los mismos resentimientos, estoy con la misma ira, con el mismo coraje, estoy constantemente repitiendo lo mismo. ¿Cómo puedo esperar un cambio en mi vida? Por lo tanto, el darme cuenta, nada más con ese hecho de ser consciente y darme cuenta, como lo decíamos, en mi presente, que es el momento más importante de nuestra vida, porque es el que estamos viviendo y en donde se puede generar el cambio en el presente. Ya nada más con tomar conciencia podemos empezar a generar ese cambio. Fíjate, Blanca, algo que alguna vez leí y que me gustó mucho y dije, wow, ahora sí lo comprendo. Dicen, todas las guerras comienzan en el pensamiento. Y en el mismo pensamiento es donde termina la guerra, ¿sí? Es decir, todo lo que se va a generar viene desde acá, y cuando se crea una guerra es por los pensamientos que tengo, pero ahí mismo es donde se termina y estás en paz. Cuando comprendes esto, evitas tener esos conflictos. Si hablamos de guerra y lo trasladamos, digamos, a una vida cotidiana, ahí es donde podemos evitar conflictos futuros y que se vaya empezando a complicar la cosa. En el presente y en conciencia podemos cambiarlo todo. ¿Sí? Así es, Héctor. Mira, dijiste algo bien interesante. Todo empieza en el pensamiento. Así como yo creí que tenía una enfermedad y la creé de alguna manera, cuando yo decidí quitar o cambiar esa creencia, esto se fue. Fue así. No fue sencillo, no. Fue un proceso y fue largo. Pero sin embargo, se pudo hacer y entendí que todo tiene que ver con lo que tú piensas, absolutamente todo.
Y para ir cerrando un poquito, yo diría que es importante que seas consciente, es decir, date cuenta de qué estás viviendo. Si se presenta alguna situación, alguna enfermedad, algún malestar en tu cuerpo, piensa, analiza, recuerda qué situación viviste, algo cercano, quizá un enojo, una molestia, una inconformidad, algo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué viviste? Porque eso tiene que ver con eso que te está sucediendo en tu cuerpo. Y lo único que tu cuerpo quiere es liberar esa tensión, liberar esa energía que ahí se acumuló. Eso es importante. 2, cuando empieces a tener situaciones de estrés, aprende, relájate. ¿Cómo? Cierra los ojos o ve la naturaleza, lo que te haga sentir bien, escucha música que te agrade, ve imágenes que te gusten, tan solo tranquilízate, respira, es muy importante la respiración, respira profundo, exhala suavemente, eso va a hacer que regreses a tu centro, que te vuelvas a equilibrar y al equilibrarte entonces tus pensamientos van a tomar más fortaleza, pero de una manera positiva. Olvídate del futuro, olvídate del pasado, céntrate en el presente, porque algo que dijiste es muy cierto. Lo que ahorita yo estoy generando aquí es el resultado que voy a ver más adelante. Si ahorita estoy haciendo pensamientos positivos que me ayuden, eso va a hacer que me beneficien más adelante. Si yo ahorita estoy con pensamientos de negatividad, de no puedo, me pasa esto y todo el drama, eso es lo que se va a ver reflejado más adelante. Entonces es importante que seamos conscientes, que hagamos nuestra parte, respiración, me empiezo a tranquilizar y permito que las cosas vayan fluyendo de una manera más positiva. Héctor. Sí, mira, Blanca, para ir cerrando, porque pues ya nos queda poco tiempo, pero para ir cerrando, hay dos palabras que mucha gente ya las utiliza y que son palabras muy poderosas y muchos ya las conocen, ¿eh? Es las palabras yo soy. Y a través de ahí uno puede generar muchas cosas porque únicamente se trata de utilizarlas a nuestro favor. ¿Cómo? Así cuando uno empieza a tranquilizarse y empieza a encontrar esta paz, esta quietud mental, ahí es donde uno puede empezar a generar y utilizarlas como diciendo, yo soy salud perfecta, yo soy amor, yo soy empatía, yo soy abundancia, yo soy creatividad. Lo que uno sienta que necesita fomentar, la puede utilizar. Estas palabras realmente tienen mucho poder. Y cuando nosotros las empezamos a utilizar hablándolo y siendo conscientes de que lo estamos diciendo para nuestro beneficio, hablando a nuestro favor y además sintiendo que efectivamente yo soy salud, que yo soy amor, que yo soy abundancia, es decir, no nada más hablarlas, sino hablarlas y sentirlo, esto da una fuerza, es como este poder que hace que se unan, que se manifieste y efectivamente vamos a empezar a ver cambios importantes en nuestra vida. Por lo tanto, yo los invito a utilizar esta herramienta y bueno, para cerrar, Blanca, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, ¿sí? ¿Y con qué te gustaría cerrar, Blanca? Sí, me gustaría cerrar con que cuando sientan ese estrés, esa tensión, eso que todos vivimos en automático, se detengan, tomen respiración, oxigenen su cuerpo, permitan que su cuerpo vaya fluyendo y eso va a hacer que poco a poquito las cosas vayan bajando la tensión y tu cuerpo vaya respondiendo de una manera adecuada. Cuando tú te das ese permiso, y así lo puedes decir, permito que mi cuerpo se relaje, permito que mi cuerpo se tranquilice, vas a regresar otra vez a esa tranquilidad, porque ese mensaje lo estás mandando al cerebro, el cerebro está haciendo lo suyo y está mandando la información a tu cuerpo y por lo tanto la información ya se mandó y tu cuerpo va a responder.
Si ustedes lo hacen, les va a ayudar muchísimo. Yo soy como dice Héctor y permito que mi cuerpo regrese a su equilibrio, permito que mi cuerpo elimine lo que tenga que eliminar y eso va a ayudar que ustedes se sientan mejor, más estables y regresen otra vez a su equilibrio. Gracias. Precisamente, Blanca, esto es utilizar los pensamientos a nuestro favor, Así es. A nuestro beneficio, para nuestro bienestar y pues para tener una vida más plena, que es lo que todos buscamos, una vida en amor, en paz, ¿sí? Muchas gracias, Blanca, por estar aquí, gracias a Jorge, saludos a Mabel y por supuesto, gracias a todos los radioescuchas. Primero Dios, nos veremos la siguiente semana y posteriormente te estaremos esperando acá, Blanca, con otros temas. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias, buenas Jorge. tardes.